Pues hermana, vamos a empezar con el capítulo 4. No es muy largo en realidad, pero siempre, ¿verdad? Hay mucho que aprender. Así que vamos a comenzar. Dice el versículo 1, dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. O sea, este es Pablo, ¿verdad? Escribiéndole a los filipenses, y el deseo de Pablo es que ellos sean, que ellos se mantengan firmes. Y aquí él expresa su afecto y el cariño que tiene por estos hermanos y los exhorta, es una exhortación que él les está haciendo a que se mantengan firmes en el Señor, o sea, que no escuchen otra cosa que no sea, ¿verdad? Que la verdad, o sea, que lo que la predicación de la palabra. Dice el versículo 2, dice, ruego a Evodía y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Aparentemente Evodía y Sintique eran dos hermanas de esa congregación en Filipo y habían tenido pues un desacuerdo, vamos a ponerlo así. Entonces Pablo menciona aquí en el versículo 3, dice, asimismo te ruego, él le está hablando a alguien en particular, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aquí él le está pidiendo a un miembro de la iglesia de Filipo que reconcilie a estas dos mujeres que estaban en desacuerdo, aunque se han hecho varias sugerencias en torno a la identidad del compañero fiel, como él lo llama aquí, ¿verdad? Él lo llama compañero fiel, incluyendo la teoría de que la palabra griega utilizada constituía un nombre propio, y ese nombre era Siske, S-Y-Z-G-U-S, Siskos. Este continúa sin ser identificado. Probablemente algún dirigente o líder de la iglesia de Filipo. O sea, que esta persona a quien él se refiere, llamándolo, que le dice a sí mismo, te ruego también a ti, compañero fiel. O sea, no lo menciona por nombre, sino que se refiere a él como alguien, un miembro que era fiel. Que intervenga con estas dos hermanas, ¿verdad? Que trate de que se reconcilien. Entonces, aquí se menciona a Clemente también, porque Pablo dice que, hablando de estas dos mujeres, dice que ayude a estas que combatieron conmigo, juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también. Menciona a una persona de nombre Clemente. Y aquí en mi Biblia hay una notita que dice que este personaje solo se menciona aquí en el Nuevo Testamento. No se vuelve a mencionar más adelante en ninguno de las otras cartas. Entonces, el versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. A mí me encanta esto, no sé ustedes, pero cada vez que yo veo que Pablo está motivándonos a que nos regocijemos en él, pues a mí eso que nos regocijemos en el Señor. O sea, como... perdóname un momentito, que fue que oí la puerta. La puerta sonó. Sí,
Sí, ahora es que tengo que avisarle a mi hija porque ella está esperando una persona. Sí. Perdonen. La puerta. Es que ella tiene visita. Sí. Pero ya le indiqué. Just a moment. Okay. A mí me gusta que Pablo siempre nos está motivando en sus cartas. Pablo siempre está usando ese término que nos regocijemos. Lo vemos en diferentes cartas, que él dice que, o sea, no miremos las circunstancias, porque usualmente nosotros, ¿verdad?, no tendemos a mirar las circunstancias y nos dejamos llevar por lo que vemos. Y se nos olvida que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y por eso es que Pablo continuamente nos está recordando que nos regocijemos en el Señor siempre. Y dice, otra vez digo, regocijaos. O sea, que no lo dice una vez, lo dice más de una vez. Entonces, versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Una vez más, Él nos está exhortando aquí que demos buen testimonio. Cuando Él dice que su gentileza sea conocida de todos los hombres, lo que está diciendo aquí va básicamente, ¿verdad?, exhortándonos a que demos buen testimonio, que cuando las personas nos miren nuestras actuaciones, nuestra actitud, que sea algo que los motive a ellos a buscar del Señor también. Entonces dice el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, que es el que acabo de hablar. El 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y el 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es una escritura que nos usualmente la repetimos muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien está pasando por una situación y está turbado o está triste, tendemos a, ¿verdad?, decirle esto, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su corazón. Es una escritura que la usamos mucho y no está mal que la usemos, porque la palabra de Dios está ahí para nosotros edificarnos unos a los otros. ¿Hasta ahora alguna pregunta, algún comentario? Pues aquí en el 4, pastora, digo en el capítulo 6, en el versículo 6, ¿verdad?, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones. Aquí, a mí me toca en lo particular, de que cualquier cosita de repente me empiezo a preocupar más de lo que debo de preocuparme. Cuando pues aquí me está hablando claramente, ¿verdad?, de que mejor ponerle al Señor todas nuestras preocupaciones, nuestros problemas, para que Él pueda actuar, ¿verdad? Porque no recuerdo dónde, o sea, lo escuché donde dice que cuando uno se aferra a sus propios problemas, a sus propias preocupaciones, que nos aferramos a cargarlas, es como si le atáramos las manos a Dios, porque no somos fieles en decirle, Señor, ten esto porque yo no puedo con esto, o ayúdame en esto, porque yo soy una de las personas que a veces cargo demasiado mis propios problemas y a veces digo, Señor, perdóname, Padre Santo, te pongo todo en tus manos, pero de repente vuelvo a cargarlas. Entonces aquí este versículo me da paz, me ayuda. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones.
Exacto. Sí, Sí, yo me alegro que haya mencionado esto, hermana, porque yo creo que todos pecamos de esto mismo. O sea, se nos olvida cuando estamos en una situación, se nos olvida que el Señor está con nosotros dentro de esa situación. Por eso que sí, Pablo nos dice que no estemos afanosos, o sea, que no pongamos la mirada en esta situación que estamos pasando, porque eso es lo que hace robarnos la paz. Nos roba la paz y, sí, y es como si le estuviéramos diciendo al Señor, yo voy a tratar de solucionar esto por mí mismo, porque tú no estás haciendo nada. Es como si, ¿verdad? Le estuviéramos diciendo a él, pues mira, sí, esto demuestra falta de fe de parte nuestra, cuando asumimos sí, esa actitud de que queremos nosotros solucionar las cosas por nuestra propia fuerza, o sí, cuando entramos en esa dependencia, no dependencia, sino en esa, muchas personas entran en esa depresión sí, de que están viendo la situación y en vez de clamar al Señor para que el Señor intervenga, lo que hacemos nosotros entonces es, ay, pobre de mí, mira por lo que estoy pasando. O sea, entendemos nosotros, y yo creo que esto es algo que todos nos pasa. Digo, no puedo decir que a mí no me ha pasado, porque en algún momento me ha pasado, que me enfoco tanto en lo que estoy pasando sí, que no dejo que el Señor obre. Estoy como diciéndole a él, que él no va a hacer nada, él no puede arreglarlo. O sea, eso es falta de fe. Y, sí, y es normal que, porque somos seres humanos, somos débiles, la carne es débil, y muchas veces pues pasamos por estos momentos. O sea, no todo es perfecto en la vida, no todos somos perfectos, cristianos perfectos, no todos tenemos una fe, una super fe, o sea, de que vivimos una vida sin problemas. No, todos pasamos por estas situaciones. A todos en algún momento hemos tenido, nuestra fe se ha debilitado. Y por eso es que yo creo que Pablo constantemente en sus cartas nos está exhortando. O sea, y por eso que él dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestro corazón. O sea, que él tiene una solución para nuestra sí, situación. Y eso es sí, confiar en el Señor. amén, sí, Ujú, ujú. Se me pasó aquí en el versículo 3, al final del versículo, que donde dice, eh, lo voy a leer otra vez el versículo 3, porque tengo aquí unas notas que quiero aclararles algo. sí, Dice, asimismo les te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y entonces yo, buscando acerca del libro de la vida, pues veo que esto en Éxodo 32 menciona, dice, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado, y si no, te ruego, bórrame del libro que has escrito. Este es Moisés hablando con el Señor. Entonces dice aquí, eh, que dice alusión a la costumbre de anotar en un registro los nombres de los ciudadanos de una ciudad o de un país. O sea, se refiere al libro de la vida. Esto es una de las cosas que se piensa que puede ser el libro de la vida. Dice, de acuerdo con esta analogía, aquí se atribuye a Dios un libro en el que están escritos los nombres de las personas vivas. Ser borrado de este libro, que es lo que le está pidiendo Moisés, o sea, si no perdonas el pecado de ellos, pues bórrame a mí. Era lo mismo que morir
que morir. De ahí el nombre de libro de la vida. El Salmo 69:28 también se menciona, dice, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritas entre los justos. En Apocalipsis 3:5, el libro de la vida es el registro eterno de los redimidos por Dios. O sea, que sí existe el libro de la vida. O sea, aquí él lo menciona brevemente, o sea, no da más explicaciones de lo que significa, pero me da curiosidad saber y por eso pues quise volver atrás y repasar esto. Sí. Entonces, el versículo 4 ya dijimos que, ¿verdad?, que nosotros debemos regocijarnos como una disciplina constante. Tenemos que comprender que Jesús trae paz a los que en Él confían. O sea, cuando estamos en estas situaciones, recordar que Jesús mismo trae la paz. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en Él. Entonces, versículo 5, vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres, el Señor está cerca. Dice, se manda a los cristianos regocijarse en todas las circunstancias y cumplir con esto es posible porque el verdadero gozo está en el Señor. De ahí que los cristianos puedan regocijarse internamente, aunque sea lúgubre todo lo que los rodea. Yo puse aquí como un ejemplo a una amiga mía, pastora, ella es apóstol, la pastora Aida Fuente. Yo les hablé la semana pasada que su hijo falleció esta semana pasada. Y ella se ha mantenido en el gozo del Señor. O sea, ella perdió a su esposo hace como 2 años también. Es una mujer firme en sus convicciones. Ella entiende que, ella dice, no es que yo no tenga momentos donde caigo, o sea, la tristeza me invade porque es mi hijo el que falleció, dice, pero yo no permito que el enemigo me robe mi gozo, porque ese gozo me lo da Dios. Y yo la admiro mucho porque no es fácil mantener esa actitud tan positiva cuando perdemos un ser querido. No es fácil. Sí, más un hijo. Y más un hijo, exactamente. Sí. Ella solamente tiene 2 hijos y pues acaba de perder uno de ellos. Y era el más joven, tenía 53 años. Y yo la admiro porque ella se ha pasado poniendo notitas en Facebook y todo lo que pone es alentador. O sea, yo sé que ella está pasando por un momento bien difícil, pero sin embargo, ella para mí ha sido un ejemplo de alguien que verdaderamente está firme en sus convicciones, en su creencia en el Señor. Y yo la admiro por eso. Por eso es que Pablo nos exhorta que hagamos del regocijo, de la alegría, como una disciplina. El versículo 6 y 7, que estábamos hablando, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Aquí dice, sino que sean reconocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Aquí la palabra ruego, que él usa aquí esta palabra ruego, dice que es más que una petición. Sugiere una especial intensidad en la oración que se extiende, no para ganar méritos por el exceso de palabras, sino por trasladar todo el peso de lo que está en nuestras almas a las manos de Dios. La oración y la paz están íntimamente vinculadas. El que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse con su problema, experimentará que la paz de Dios le libra del agobio de la ansiedad. Y como dije, ¿verdad? No es fácil
mantenerse así, o sea, fluyendo en ese gozo y en esa paz, a menos que uno no le entregue esa situación al Señor y deje que Él sea el que traiga esa paz y ese gozo a nuestro corazón. No es fácil, pero sí se puede hacer, porque con la ayuda de Dios todo se puede y nosotros tenemos que aprender pues a dejar que el Señor obre en las situaciones, porque Él mejor que nosotros sabe cómo solucionarlas. Y aquí el versículo 8 y 9 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea que él está diciendo, ¿verdad? Porque fíjate que esto sigue a lo que dice en el versículo 6, por nada estés afanoso. O sea, que nosotros tenemos que cuando entran esos momentos de preocupación, de ansiedad, nosotros lo que debemos hacer es lo que él nos aconseja aquí, que no pensemos en la situación, sino que pensemos en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y si hay virtud en alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Es decir, poner toda nuestra atención en esto o tomar esto bien en cuenta, es lo que significa en esto pensar. Determina tu propia vida interior, no permitas que otros lo hagan por ti. Haz que tu mente se ocupe de aquellas cosas que te traen paz a ti y gloria a Dios. Amén. Ajá, ¿verdad? ¿Algún comentario? No, pues sí, aquí todo está bien clarito, pastora lo está diciendo muy bien. Y Qué es bueno. verdad, hermana, que pues sí, yo soy de las que cometo el error a veces, ¿verdad? De que hay algún detalle y mi mente se va más lejos Sí, y sí. entra la ansiedad, entra la preocupación, pero reacciono y digo, Señor, Uh-huh. perdóname, Señor, porque esto no está en mis manos. Te lo entrego a Exacto, ti, porque tú eres el Todopoderoso, que eres el único que puede solucionarlo. exacto. Sí, Sí, aquí en el versículo 9, él les dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea que él le está diciendo a los filipenses esto, o sea, yo les he enseñado a ustedes acerca de la paz de Dios, yo les he enseñado a ustedes a confiar en Dios, y por eso él les dice que lo que aprendieron de él, que fue eso lo que él les está enseñando, y lo que recibieron, y lo que oyeron, lo que han visto en él, dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. O sea, Pablo no se enfocaba en sus problemas, y mira que tenía mucho, porque ay, sí, donde quiera lo estaban persiguiendo, golpeando, ay, pero sí. pero él no se enfocaba en eso. Él siempre estaba buscando el lado positivo de las cosas. ¿Qué yo puedo aprender de esta situación? O sea, nosotros muchas veces estamos pasando por una situación, por un problema, y solamente estamos viendo el lado negativo de esa situación, pero no estamos preguntando, Señor, ¿qué tú quieres enseñarme? ¿Qué yo puedo aprender de esta situación que estoy pasando? O sea, y aquí Pablo le está diciendo, lo que yo te he enseñado es esto, yo te he enseñado a confiar en Dios, yo te he enseñado a no dejar robarte tu paz, en otras palabras, ¿verdad? Y Sí, él dice, en esto es que tienen que pensar, no pensar en todas las situaciones que están atravesando. Eh, Hay un dicho, ¿verdad?, que dice, eh, porque tú no eres el que estás pasando por eso.
mucha gente, ¿verdad? Te dice a ti cuando tú los exhortas que tienen una situación grave, difícil, y tú los estás exhortando con la palabra, pero tú no eres la que estás pasando por esta situación, que soy yo. O sea, O que dicen, o que dicen, no estás en mis zapatos. no estás en mis zapatos, exacto, exactamente. Y es verdad, no estamos por la situación de esa persona, a lo mejor no es la misma por la que nosotros pasamos, pero dentro de la que nosotros pasamos aprendimos algo, aprendimos a confiar en el Señor, y eso es lo que quisiéramos que esa persona a quien estamos aconsejando aprenda también a hacer. Vamos a seguir porque si no seguimos aquí no terminamos. El versículo 8 tengo también una nota. Dice, el carácter y la conducta empiezan en la mente. Nuestros actos se ven afectados por aquellas cosas a que damos cabida a nuestros pensamientos. Pablo recomienda a sus lectores que se concentren en aquello que traerá consigo una vida digna y la paz de Dios. ¿Ves? Pablo siempre estaba exhortándolos a ellos a mantener su mirada en el Señor, no concentrarse en las situaciones y todos pasamos por situaciones, hermanas. O sea, a veces uno no se da cuenta, ¿verdad?, de todas las cosas que uno pasa, pero no podemos dejar que eso no gobierne nuestra mente. Sí. Aquí el versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Dice, Pablo no se queja de las demoras en la atención a sus necesidades materiales. Por el contrario, reconoce que los filipenses se mantienen preocupados por él siempre, pero que no han tenido la oportunidad de mandarle ayuda. Esa oportunidad ha llegado con Epafrodito. O sea, cuando Epafrodito fue a llevar a recoger la ofrenda que ellos tenían, por eso él le dice, esa oportunidad que ellos estaban esperando, una oportunidad para bendecir a Pablo, pues ahora la tienen. Dice el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que sea mi situación. ¿Ves? Nosotros al revés de Pablo ha aprendido a contentarse, no importando la situación. Nosotros dejamos que la situación sea la que determine, o sea, es la que nos roba la paz, el contentamiento, la alegría. Y por eso es que nos está exhortando a los filipenses, pero esto, ¿verdad?, a la misma vez nos está exhortando a nosotros, ¿no? Que no dejemos de pensar en que Dios tiene una solución, de que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, que Jesús pagó un precio bien, bien caro en la cruz del Calvario para que nosotros podamos tener esa paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, y cuando nosotros dejamos que el enemigo nos robe la paz, estamos como echando a un lado el sacrificio de Jesús. O sea que le estamos dando más importancia a lo que el enemigo está tratando de hacer que lo que hizo Jesús cuando fue en la cruz del Calvario, que llevar todas nuestras enfermedades, nuestros problemas, todas nuestras situaciones, Él las llevó ya. Él sufrió ya por todo lo que nosotros sufrimos, o sea, ya Él llevó todo eso y nosotros se nos olvida. Entonces aquí dice que la satisfacción de las necesidades materiales de Pablo no era el motivo ni la medida de su gozo. O sea, él ha aprendido
Y aquí él nos dice, ¿verdad? Que no lo, en el 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquier que quiera que sea mi situación. O sea, que él, su gozo, no, o sea, no, nadie le podía robar ese gozo, nadie, porque él estaba en su mente, él ya se había hecho la, ya él se había hecho la, ¿cómo es la palabra? O sea, él ya, él había tomado sí, una decisión, exacto. sí. Ya él había tomado la decisión de que él se iba a contentar, él iba a estar contento, no importa su situación. Y a mí eso de verdad que me anima mucho. Dice aquí que la palabra contentarme que él usa, dice que es lo autosuficiente. Los autosuficientes, o sea, las personas que se creen autosuficientes, utilizaban esta palabra para referirse a una persona que se bastaba a sí mismo en todas las circunstancias. Por contraste, aunque usar la misma palabra, Pablo rechaza expresamente toda autosuficiencia. En 2 Corintios 3:5 él nos dice, no que seamos completos por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, nuestra capacidad viene de Dios. O sea, Pablo es tremendo maestro, nos está enseñando aquí, nos están dando una tremenda lección. Dice el versículo 12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea, él no dependía de su situación. Su fe y su confianza estaba puesta en el Señor. Y él dice que él sabía vivir humildemente, o sea, y también sabía vivir en abundancia, o sea, porque aquí él dice en el 13, que es un versículo que todo el mundo se memoriza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso, es importante destacar que el énfasis no descansa tanto en las capacidades personales como en la voluntad de permitir al Padre el poder de Cristo sostenerle en la dificultad y necesidades y engrandecer el gozo de la abundancia y la prosperidad. Esto le constituye un estimulante para confiar en la absoluta suficiencia de Cristo en todas las circunstancias de la vida. O sea que nosotros, esa escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debería ser como nuestra lema, ¿verdad? No, como Pablo. Él usaba esa frase porque él estaba seguro que no dependía de él ni de su fuerza, sino que el poder de Dios que estaba en él, y a través de ese poder él lograba todas las cosas, porque como ser humano tenía sus debilidades, tenía pues ciertos límites, pero en el poder de Dios él podía lograr todo lo que él se proponía. Y a eso, o sea que él dependía completamente, confiaba absolutamente en la suficiencia de Cristo. Y nosotros, es una lección que tenemos que aprender. Muchas veces se nos hace difícil porque pues somos humanos y como humanos tenemos unos límites, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. No podemos pensar de que nosotros
Sí, tenemos límites ¿verdad? ¿Cómo digo esto? En nuestras fuerzas humanas hay límites. Podemos llegar hasta cierto punto, pero nuestra fuerza espiritual, esa fortaleza que el Señor nos da, eso no tiene límites. No hay límites en el Señor. Y Él mora en nosotros. El otro día mi esposo se cayó una vez más y yo estaba sola con él en el baño y no lo podía levantar porque él pesa, o sea, y de la forma que cayó, pues se me estaba haciendo bien difícil. Yo no tenía la fuerza en los brazos para poderlo levantar. Tuve que llamar a mi hija, bajó mi nieto, y yo me sentí como, ay, que yo no pude, o sea, yo me sentí mal de que yo no lo pude ayudar a levantarse, pero después recordé, ¿verdad? Que, pues, mira, él pesa mucho más que yo, es mucho más alto que yo tengo una limitación, o sea, pero a la misma vez el Señor me recordó que en Él no hay límite. O sea que yo en ese momento no tenía la fuerza, pero el Señor sí las tiene. O sea que yo no podía solamente enfocarme en mi debilidad, en que yo no puedo levantarlo, no puedo esto, no puedo lo otro, porque eso fue lo que pasaba por mi mente. Pero el Señor me recordaba que Él, o sea, en Él yo sí tengo esa fuerza espiritual. O sea, yo me puedo mantener firme en mi convicción de que el Señor está conmigo, el Señor me va a ayudar, que si mi hija no hubiese estado en casa, yo estoy segura que el Señor me daba la fuerza para hacerlo. Lo que pasa que en el momento yo pues como que pensé en mi hija está aquí, ella me puede ayudar. Y eso nos pasa, o sea, nos limitamos muchas veces nosotros mismos cuando cuando tenemos al Dios Todopoderoso que mora en nosotros. Y aquí Pablo pues nos está exhortando, ¿no? O sea, nos está diciendo aquí, mira, tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Para Dios no hay límite. Él es el más que suficiente. Dice aquí que el 14, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Él está espérate, dice del 14, voy a leer 14, 15 y 16. No, sin embargo, bien insistes en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. O sea que esta iglesia tenía un compromiso de ayudar a Pablo y lo estaba cumpliendo, porque fíjate que aquí él menciona que aún estando él en Macedonia, cuando fue para Macedonia, dice que ninguna otra iglesia participó en ayudarlo, sino vosotros solos. O sea, los filipenses amaban a Pablo, los filipenses tenían ese compromiso que ellos entendían que Pablo era un llamado de Dios y que al ellos participar, y eso es algo que nosotros se nos olvida muchas veces cuando en la iglesia piden una ofrenda, por ejemplo, para un misionero. Muchas personas pues piensan, ese misionero yo no lo conozco, ¿cómo yo voy a saber si está haciendo la obra de Dios o no? Pero cuando nosotros participamos
en ayudar a ese prisionero, nosotros estamos acumulando gracia delante del Señor, porque ese misionero está ganando vidas para Cristo. A lo mejor tú y yo no podemos hacer eso, ¿verdad? Por diferentes razones, pero ese misionero está dedicado a ganar almas. Y cuando nosotros damos para ayudar a ese misionero, digo misionero porque usualmente ellos son, ¿verdad?, o un evangelista, o los mismos pastores. Cuando nosotros ayudamos, estamos nosotros participando también de esa bendición. Y no lo vemos de esa manera. Mucha gente no lo ve de esa manera. Y aquí Pablo les está diciendo a ellos que ellos dice que ninguna otra iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez. O sea, no fue una sola vez que ellos ayudaron a Pablo para sus necesidades. Fue una y otra vez. Y aquí en este libro, pues también, ¿verdad?, están haciendo lo mismo. Entonces él les dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Eso es lo que yo quería decirles. Cuando participamos nosotros en ayudar a alguien que está alcanzando vidas, nosotros estamos participando. Participando, dando frutos. Uh-huh. Y esos frutos van hacia nuestra cuenta ante el Señor. El Señor está viendo eso. El Señor está viendo nuestro corazón. Mi esposo, yo lo admiro. Carlos es una persona bien dada. Carlos participa. Antes él era el que hacía todos los cheques y yo no me enteraba de muchas cosas. Y ahora que me ha tocado a mí hacerlo porque él está teniendo dificultad para escribir, pues me estoy enterando de todos los ministerios que mi esposo apoya. Yo me he quedado sorprendida porque yo no sabía que son muchos. Esta semana me tocó hacer los cheques y había como 10 ministerios diferentes que él envía donaciones. Hay un ministerio que es para niños que se llama Boys Town, a San Jude's, el Hospital San Jude's, bueno, un montón. Tenemos un niño en Santo Domingo, de ese sí yo sabía porque hace años que lo estamos ayudando, un niñito, ya un jovencito, y así habían como 10, sin exagerar. Y yo digo, wow, qué corazón. Todo eso, el Señor está tomando cuenta de todo eso. Y entonces todo Amén. eso dice, sí, y yo me gocé cuando vi todo eso. Yo le dije a él, mi amor, yo no sabía que tú estabas dando a tanta gente. Me dice, no, yo no estoy dando, estamos dando, dice él. El versículo 18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjate cómo él dice, cómo él define esa ofrenda que ellos enviaron. No dice dinero, sino que él lo ve como olor fragante, como un sacrificio acepto, agradable a Dios. Esto a mí me ministra mucho, mucho. O sea que cuando nosotros damos a nuestras ofrendas, nuestro diezmo, lo que sea que estamos dando ante los ojos del Señor, esto es olor fragante, es agradable a Dios. Así que acuérdate, cuando tú vayas a depositar tu ofrenda, piensa que Dios se está agradando de lo que tú estás haciendo. Y aquí Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, que al ellos dar esa ofrenda a Pablo,
él le está recordando que Dios les va a suplir a ellos por eso que han hecho, por esa ofrenda que ellos han dado. Dios les va a suplir a ellos todo lo que les pueda faltar. O sea, que no van a sufrir ellos escasez. Dice que Pablo destaca la importancia de los filipenses como una inversión que tendrá frutos espirituales. Cuando dice olor fragante, dice un sacrificio que Dios recibe con agrado. Pablo está confiado en que el Señor le suplirá todo lo que necesite, o sea, a él y a los filipenses. Entonces más abajo dice, ¿algún comentario? Perdonen que yo sigo y se me olvida. No, está bien, pastora, todo está bien explicado. Hermana Edith, ¿usted está todavía ahí? Sí, hermana, estoy, pero sí, bueno, la escucha y no quisiera dejarla de escuchar, explica todo tan bien, se da a entender tanto que digo, ay, ¿cómo es posible que no entienda algo que con ustedes lo veo hasta fácil, pues, ay, Dios mío. Ay, qué bueno, me alegro. Ya usted también tendrá esa bendición. Usted también va a tener... Por explicarlo tan bonito, Dios la bendiga. Gloria al Señor. Pues dice aquí el versículo 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, más abajo, el 21 y el 22, él se está despidiendo, él está mandando, haciendo un saludo y a la misma vez una bendición. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahí él termina. Y él dice, aquí dice que la casa de César se refiere probablemente a los esclavos y criados que estaban dentro y alrededor del palacio imperial. También dice que pueden ser personas al servicio del gobierno romano con los que Pablo entró en contacto, tal vez a causa de su condición de preso. O sea que cuando él menciona a estas personas se asume, ¿verdad?, que son esas personas que vivían ahí cerca del palacio. Y con esto pues terminamos el capítulo 4. Para mí fue de gran enseñanza.